Hay una historia en la palabra del Señor, en la Biblia. Está Jesús caminando y una persona se le acerca y la persona le dice: Jesús, ¿cuál es el mandamiento más grande? ¿Qué es lo más importante que debo hacer en la vida? Usted lo puede leer en Mateo capítulo 22, versículos 36 al 38, lo tiene ahí en la presentación. Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley de Moisés?, le preguntó a alguien, y Jesús le contestó: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer mandamiento y el más importante. Si usted está tomando notas, o si usted quiere tomar notas, o si usted quiere conversar algo en esta semana, escriba: es el primer mandamiento y el más importante. Jesús ahí no está diciendo que es el único mandamiento. Jesús ahí no está diciendo que es lo único que importa. Hay muchas cosas que importan, pero Jesús sí nos está diciendo claramente que ese es el primero y el más importante. Muchas cosas importan, pero el más importante es que nosotros entendamos que debemos amar a nuestro Señor, a Dios, con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra mente. Sí, que dijimos que Dios nos creó para amarnos, ¿verdad? Dijimos eso la semana pasada. Hoy vamos a comenzar a hablar qué es lo que Dios también quiere de nosotros. Y parte de lo que Dios quiere de nosotros es que nosotros correspondamos a ese amor, que nosotros también le amemos. Dios nos ama, pero Él quiere que nosotros le amemos, y por eso estamos en esto que hemos llamado campaña 40 días con propósito. Vamos a ver varios propósitos que nuestra vida tiene. No decimos que son los únicos propósitos, sino varias razones que el autor de un libro que estamos usando ha entendido que la palabra de Dios nos dice que son propósitos de nuestra vida. Hoy vamos a comenzar a ver uno de ellos, y uno de ellos que se basa en el hecho de que nosotros fuimos planeados para agradar a Dios. Usted y yo, el ser humano, fue diseñado, fue creado, fue planeado para agradar a Dios. Y sabe, hay una palabra que la Biblia nos habla en cuanto a esto bien claro. Lo lamentable es que nosotros no hemos entendido muy bien esa palabra, la hemos mal entendido, y por eso lamentablemente la usamos mal. Pero la Biblia nos habla la palabra adoración. Cuando pensamos en el hecho de amar a Dios y de agradar a Dios, la palabra adoración es precisamente lo que se trata esto. Y es porque la adoración es conocer a Dios de una forma íntima, a tal punto de llegar a amarlo. Adoración es precisamente llegar a conocer a Dios, pero de una manera tan íntima en que lleguemos a amarlo. No es solamente conocerlo acá, no es solamente conocerlo en nuestro entendimiento, sino es ir más allá. Y sabe, le digo que esta palabra ha sido muy mal interpretada, mal usada. Es por el hecho mismo que nosotros encasillamos lo que significa la adoración en algo muy particular. Cuando yo le pregunto qué piensa usted que es la adoración, ¿usted qué me respondería? De hecho, si yo le pregunto, y creo que esto lo leí fue en el material también, si usted quiere visualizar esto de la adoración, ¿cuál es la primera imagen que se le viene a la mente? Y todo el mundo, cuando piensa en adoración, no habla de adoración, usa una persona con los brazos levantados y viendo hacia el cielo. Eso es adoración. Y cuando yo pienso en adoración, pienso en cantos, pienso en la oración, y eso está bien, eso forma parte de la adoración, pero no precisamente eso es única y exclusivamente adoración. Y cuando yo digo adorar a Dios, muchas personas lo limitamos solamente a esto, a la música, a la oración o algunas otras cosas más. Y eso es lo que vamos a estar nosotros hablando en esta tarde. Hoy vamos a hablar de ese primer propósito en la vida. Y mi primer propósito en la vida es adorar a Dios. Mi primer propósito en la vida es adorar a Dios. Ese debería ser nuestro objetivo primario. Nosotros en particular, los que nos llamamos cristianos, seguidores de Cristo, discípulos, los que conocemos a Dios, estamos en una relación con Él,
Ese debería ser nuestro propósito principal y vamos a hacerlo basado en un capítulo en la palabra que nos habla muy claramente sobre esto. Vamos a estar leyendo solo 2 versículos, el capítulo 12 de Romanos, si usted lo puede buscar ahí en su Biblia, si usted puede abrir su Biblia y vaya a la carta a los Romanos, y le voy a pedir que se ponga en pie. Vamos a leer la palabra del Señor. Si usted va a usar esta Biblia que tiene ahí en sus asientos, puede ir directo a la página 909. Vamos a estar leyendo la carta a los Romanos, el capítulo 12, los primeros 2 versículos. Romanos capítulo 12 y vamos a leer versículos 1 y 2. Yo voy a buscarlo aquí, más fácil para mí para leerlo. Romanos capítulo 12 y vamos a leer los primeros 2 versículos. Dice de la siguiente manera la palabra de Dios: Por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes, que sea un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorar. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas, al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta tarde, Señor, por permitirnos estar acá en tu casa, Señor. Por permitirnos venir ante tu presencia, por permitirnos alabarte y adorarte como lo hemos hecho, Señor, a través de los cantos, a través de nuestros diezmos y ofrendas, con nuestra vida, Señor, al habernos movido de nuestros lugares donde estábamos y traernos hasta acá. Gracias, Padre, porque sabemos que eres tú el que has puesto ese deseo en nuestras vidas. Mi Dios, ¿y cómo no darte gracias, Señor? Si entendemos, si sabemos que tú eres quien guía nuestras vidas, Señor, y que no hay nada mejor para nosotros que tus planes, tus propósitos y tus caminos. Y Señor, eso es lo que hemos venido en esta tarde a continuar aprendiendo, Señor, en tu palabra. Ayúdanos hoy para conocer el detalle que tienes para nosotros en cuanto a este primer gran propósito de nuestras vidas, adorarte, Señor. Nos ponemos en tus manos, Señor, para que tú nos permitas entender esto, no solamente en nuestra mente, Señor, sino que nos permitas salir hoy de aquí transformados por tu palabra, entendiendo que adorarte no es solamente un momento o de una manera específica, sino con nuestras vidas. Ayúdanos, Padre, a comprender eso en esta tarde y a vivirlo, Señor, a experimentarlo. Nos ponemos en tus manos hoy una vez más, Señor, y agradecidos estamos contigo. Pedimos estas cosas, Señor, y las ponemos delante de ti, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Puede sentarse. Hoy confío en Dios y en su palabra que saldremos de aquí entendiendo no solamente esto como un propósito de nuestras vidas, el cual debemos hacer. Y ponga esa palabra debemos así en mayúsculas y con negritas y subrayado. No es algo que solamente debemos hacer, sino algo que Dios me creó para hacer, algo que forma parte del propósito de Dios para mi vida. Muchas veces pensamos en esto, en la adoración, como una parte del servicio, como una parte de alguna religión que hace o lleva a cabo un rito. Pero yo confío en el Señor en esta tarde que podamos entender conforme a lo que nos dice su palabra, lo que verdaderamente es la adoración. Y acabamos de leer un pasaje que es uno de los pasajes por excelencia cuando nos referimos a ese tema de la adoración. Y yo le voy a pedir que resalte 3 palabras que acabamos de mencionar en ese pasaje. La palabra entregar, la palabra sacrificio y la palabra adorarle. Entreguen, dice ese pasaje, entreguen sus cuerpos en sacrificio vivo.
Y termina el versículo diciendo, esa es la verdadera, la única forma de adorarle. Y en base a esos tres términos vamos a tratar de entender lo que significa la adoración. Y en primer lugar vamos a hablar de que la adoración es mi respuesta al amor de Dios. La adoración es mi respuesta al amor de Dios. Ya dijimos al principio, en la introducción dijimos que entendimos, o la semana pasada comenzamos a entender que Dios nos creó para amarnos. Pero hoy vamos a ver entonces la otra perspectiva. Dios creó para amar a su creación. ¿Cuál es la perspectiva ahora de la creación hacia Dios? ¿Y cuál es la respuesta? ¿Cómo reacciono yo? Y sabe, la adoración es la manera en que yo reacciono y cómo respondo al amor de Dios. Fíjense que el versículo que comenzamos hoy a leer dice, entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes. Entreguen, comienza diciendo, entreguen su cuerpo a Dios, pero después nos dice, por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes. La adoración en respuesta a lo que Él ya ha hecho. La iniciativa de por sí viene de Dios. Él no nos está pidiendo a nosotros que tomemos la iniciativa. Él nos está diciendo que hagamos algo en respuesta a lo que ya Dios ha estado haciendo y ha hecho por nosotros. Él nos creó, nos salvó, nos perdonó, nos cuida, nos guarda, nos guía. Y en respuesta a eso, Pablo nos está diciendo, entreguen sus cuerpos. ¿Sabe? Le dije que Romanos 12 es un buen capítulo cuando hablamos de adoración. Pablo muy claramente ahí, todo el capítulo, si usted quiere leer el capítulo 12, nos habla sobre lo que es la adoración. Pero si usted va al Antiguo Testamento, Génesis capítulo 22, en Génesis capítulo 22, vemos en los primeros versículos, de hecho en el versículo 5, es la primera vez que la palabra adoración es mencionada en la Biblia. Y le doy un resumen de lo que está sucediendo ahí. Dios habla con Abraham y le pide a Abraham una ofrenda de adoración. Y la ofrenda de adoración que Dios le pide es que entregue a su hijo, Isaac. Dios le pide a Abraham, y si usted conoce la historia un poco más o se la comparto, que le entregue a su único hijo, el hijo de la promesa, el hijo que Abraham había estado esperando toda su vida, que hasta dudó que era verdad que iba a tener, porque su esposa y él ya eran ancianos, porque su esposa incluso tenía problemas para tener hijos, y le nació Isaac, y después de unos años Dios le dice, ok Abraham, llegó el momento en que hagas una ofrenda de adoración a Dios como nunca has hecho antes, y entregues a Isaac. Esa es la historia en general. Ahora, si usted lee la historia, Abraham llega con Isaac a un monte, le dice a las personas con que él iba, les dice, quédense aquí, que mi hijo y yo iremos a ese monte, y ahí es donde entra la palabra adoración. Nosotros vamos a ir a ese monte a adorar. Y nosotros que conocemos la historia, por lo menos la primera vez que yo leí ese pasaje, yo dije, ¿qué está diciendo Abraham aquí? Yo voy a ese monte a adorar a Dios. Abraham sabía lo que iba a hacer. Y él le dice a sus criados, le dice, quédense aquí que yo voy a adorar. Él iba a entregar a su hijo. Ahora yo le pregunto, ¿era el cuerpo de Abraham el que iba a ser entregado? No, ¿verdad? Era Isaac. Ahí yo creo que muchos de nosotros los padres podemos sentir eso que a veces decimos de que ojalá yo estuviera en su lugar. Era el cuerpo de Isaac, pero me imagino que Abraham sentía eso como algo que él estaba haciendo a su propio cuerpo. Pero les pregunto esto porque estamos hablando de la palabra entreguen que Pablo nos está diciendo en Romanos capítulo 12. Entreguen sus cuerpos. Abraham estaba yendo a entregar el cuerpo de Isaac. Ahora le hago otra pregunta. ¿Murió Isaac? Dios proveyó, ¿verdad?, para el sacrificio. Isaac no tuvo que sufrir la muerte física, por lo menos. Pero ahí hubo una muerte. Abraham tuvo que sufrir la muerte a sus deseos, a lo que él quería hacer,
Abraham tuvo que negarse a sí mismo y decir, yo voy a hacer lo que Dios me está diciendo que haga. Y eso es precisamente lo que nos está hablando Pablo en el capítulo 12 de Romanos. Entreguen sus cuerpos. No significa que usted se va a mutilar, que usted se va a quemar, que usted va a hacer algo físicamente, pero sí significa que usted va a dejar sus deseos, quizás sus pasiones, su carácter, tantas otras cosas. Entreguen a Dios sus cuerpos. ¿Sabe? Adorar es entregarnos a Dios. Adorar implica entrega. Si usted está adorando, es porque usted está entregando todo. Y déjeme hacerlo aún más general. Si usted está adorando algo, es porque usted está entregándole todo a ese algo. Si usted está adorando a Dios, es porque usted está entregando todo a Dios. Y eso es lo que la palabra nos dice. La palabra nos deja ver claramente que es una actitud más del corazón. Nuestra entrega a Dios es una actitud del corazón. Y a Dios le agrada. Dios nos ama. Dios encuentra deleite en nosotros. Dios se deleita en lo que hacemos. Aun cuando no lo hacemos como Él quiera que lo hagamos. Pero Él encuentra deleite en nosotros. Y nuestra respuesta a ese amor de Dios no debería ser otro, sino corresponder a ese gran amor que Él tiene por nosotros. Y la adoración, en primer lugar, es mi respuesta al amor de Dios. Pero para nosotros poder hacer eso que nos están diciendo ahí en el video, en segundo lugar, tenemos que la adoración lleva consigo sacrificio. Entreguen sus cuerpos a Dios como un sacrificio vivo. Sacrificio. ¿Sabe? No cualquier sacrificio. De hecho, ahí nos está haciendo bien específico, como un sacrificio vivo, santo y agradable. ¿Y qué significa eso? Hay dos aspectos ahí que nosotros podemos resaltar. El primer aspecto es centrar nuestra atención en Dios. Centrar nuestra atención en Dios. Es adorarle y es entregar todo, mis pensamientos, mis actitudes, todo a Dios. ¿Saben? Muchas religiones, si las podemos llamar así, en muchas religiones cuando se habla de esto de la adoración, lo primero que se nos dice es, usted ponga su mente en blanco. Usted cierre sus ojos y no piense en nada. No escuche nada. Concéntrese. Y ellos esperan que de esa manera la persona pueda entrar en un estado de éxtasis o de adoración. Pero eso no es lo que nos dice la palabra, ¿sabe? La palabra más bien nos dice totalmente lo contrario. Dios quiere que le adoremos en espíritu y en verdad, que le adoremos con conocimiento, con entendimiento, que lo hagamos, como nos está diciendo Pablo aquí, entregando nuestros cuerpos en sacrificio. ¿Sabe? Por eso le digo que el primer aspecto de ese sacrificio es el centrar nuestra atención en Dios. Donde usted tenga centrada su atención, eso es lo que adoramos. Donde usted tenga centrada su atención, es donde van a estar todas sus fuerzas, es donde va a estar todo lo que usted hace. En la lectura que estoy haciendo del material, recuérdese que yo voy un poquito más adelante, no lo haga usted, yo siempre le digo que vamos día a día, pero yo tengo que predicar hoy sobre lo que vamos a ver en la semana, y en la lectura del material va a encontrar algo que me llamó la atención. Dice, el autor dice, es como cuando usted ora en piloto automático. ¿Usted ha hecho eso? Me llamó la atención y creo que usted también, porque está acompañándome ahí con... Yo lo leí, yo pensé que estaba hablando de mí. A veces cuando uno ora en piloto automático, uno termina de orar y ni se acuerda de lo que oró, porque estaba en piloto automático. ¿Dónde estaba su atención en ese momento? ¿Dónde usted tenía centrada su atención en ese momento? Y nosotros necesitamos hacer eso. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué eso es necesario? Porque es precisamente lo que Dios hace con nosotros. Él centra toda su atención en nosotros, su creación. El Salmo 139, los versículos del 1 al 3 dice, oh Señor,
has examinado mi corazón y sabes todo acerca de mí. Sabes cuando me siento y cuando me levanto. Conoces mis pensamientos, aun cuando me encuentro lejos. Me ves cuando viajo y cuando descanso en casa. Sabes todo lo que hago. Ese es Dios. Dios centra su atención en nosotros. No sé si usted lo sabía. Él nunca nos pierde de vista. No hay lugar donde nos podamos esconder de Él. Y Él centra su atención en nosotros porque Él sabe que esa es una manera muy importante de cómo nosotros podemos enfocarnos en Él como nuestro objeto de la adoración. ¿Sabe? Si usted quiere saber un poco más de detalle de cómo se ve eso de centrar nuestra atención en Él, ahí mismo en ese pasaje de Romanos lo tenemos. El versículo 2, la primera parte del versículo 2 dice: no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Nuestra mente dirige nuestro centro de atención. Cambie su manera de pensar y cambiará su manera de vivir. ¿A qué le estoy poniendo yo atención? ¿En dónde está mi centro de atención? Una buena manera de buscar centrarnos en Dios es tomar tiempos a diario en su presencia. No importa cuánto tiempo y no importa cuál piensa usted o cuál es el lugar que usted ha encontrado para que sea su presencia. Escúcheme bien. La palabra no nos dice tenemos que apartar 2 horas al día, muy temprano en la mañana o muy tarde en la noche, donde usted esté dedicando tiempo al Señor. Y el tiempo que esté dedicando al Señor, centre su atención ahí, en Él. Centre su atención en Él en ese momento. Olvídese de los niños que están hablando, que están volteando la casa. Centre su atención en el Señor, por el tiempo que va a estar ahí en su presencia. Marcos capítulo 12, versículo 30. Jesús nos dice: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Con todo tu ser, pudiéramos resumir. Y eso definitivamente implica sacrificio. Hacer esto de esa manera implica sacrificio. Centrar nuestra adoración en Dios. Pero ahora, ese sacrificio no es solamente centrar nuestra atención en Dios, es también expresar mi afecto a Dios. Si usted está considerando ese sacrificio que Pablo en ese versículo a Romanos nos dice que debemos nosotros hacer, piense en centrar, pero también piense en expresar su afecto hacia Dios. Y esto es algo que quizás a nosotros no se nos hace muy fácil, o a algunos. Usted pensará, no, somos latinos, somos hispanos, eso. Nosotros somos afectuosos y nosotros ni que nos digan qué hacer esto. Pero hay gente que no se le hace tan fácil eso, o gente que lo expresa de diferentes maneras conforme haya sido su tradición familiar, su cultura, la manera en cómo hayan sido educados. Y es algo que necesitamos posiblemente aprender, en particular cuando estamos hablando de Dios. En particular cuando estamos hablando de Dios, nosotros necesitamos aprender a cómo decirle a Dios: te amo, Dios. Dios, te amo. ¿Sabe? Y como hemos dicho en un principio, y aún al hacerlo, lo estamos haciendo en respuesta. Lo escuché en el video, de hecho, a la manera en que Él constantemente nos los está diciendo. Así que deberíamos, no sé si a usted le parece inteligente o sabio de nuestra parte, deberíamos nosotros empezar quizás a practicar cómo debemos hacer esto. ¿Cómo podemos nosotros hacer eso de expresar nuestro afecto a Dios cuando estamos hablando de sacrificio vivo? La palabra del Señor nos dice, 1 de Juan capítulo 4, versículo 19, que nosotros amamos a Dios, que nosotros amamos a otros
es porque Él nos amó primero. Nuestro amor es en respuesta, de hecho, al amor de Dios. Así que usted no base su expresión del amor a Dios en quién es usted, en su personalidad, en la manera en que usted conoce hacerlo o le han enseñado a hacerlo, sino báselo precisamente en Él, en quién es Él, en lo que Él ha hecho, en lo que Él ha permitido, en lo que Él va a hacer. Y de esa manera la expresión de su amor, su respuesta de amor a Él fluirá de una manera más práctica. Y si no me cree, póngalo en práctica. Hágalo, practíquelo. Oseas, un profeta del Antiguo Testamento, capítulo 6, versículo 6. Ahí claramente Dios le está hablando a Oseas lo que estaba pidiendo. Y dice, lo que pido de ustedes es amor y no sacrificios. Conocimiento de Dios y no holocaustos. Y escuche bien esto que le voy a decir. Porque desde allá, desde el Antiguo Testamento, usted busque el libro del profeta Oseas, ahí en el Antiguo Testamento, y desde allá, desde el Antiguo Testamento, cuando estos ritos y sacrificios eran una costumbre, cuando eso es lo que hacía precisamente el pueblo de Dios, esa era la manera de expresar, ahí ya Dios estaba diciendo que lo que quiere de nosotros es amor, no sacrificio. Es entendimiento, no holocausto. ¿Y por qué le digo que escuche bien esto? Escuche bien esto, en especial si usted es uno de los siervos líderes aquí en la iglesia o usted está involucrado en algún área, porque Dios no quiere eso. Dios lo quiere a usted. Dios no quiere lo que usted puede hacer, lo quiere a usted. Ahora, entienda bien lo que le estoy diciendo. No quiero que el día de mañana ya todos los siervos líderes me pasen la carta de renuncia ya. No, pastor, ya. Yo no tengo que hacer nada. Eso es respuesta al amor hacia Dios. Y eso lo vamos a seguir viendo, de hecho, en el material. Parte de los propósitos de nuestra vida es servir a Dios. Pero en eso no se basa. Esa no es la manera de adorar que Dios nos está pidiendo. Si usted se la pasa metido en un templo, en una iglesia, pero su corazón no está tan cerca de Dios, creo que es buen momento. Deberíamos empezar a evaluar las cosas que estamos haciendo, porque se trata de Él. Dios quiere amor, no sacrificio. Entendimiento, no holocaustos. Dos buenas palabras para que nosotros nos llevemos hoy otra vez: amor y conocimiento. Amor, conocer y amar a Dios. ¿Sabe? Lo más importante que nosotros podemos hacer en esta vida es entender que Dios nos ama. Eso es lo más importante que nosotros podemos hacer en esta vida, y eso comenzamos a hablarlo la semana pasada. Pero lo más importante que nosotros podemos hacer en la vida es corresponder a ese amor. Lo más importante que podemos entender es que Dios nos ama. Pero lo más importante que podemos hacer es corresponder a ese amor. Y por eso, en tercer lugar, tenemos que debemos adorarle. Debemos adorarle. Entreguen sus cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Esa es la verdadera, la única forma de adorarle. Saben, en el material también leí otra historia que llamó mi atención. El jueves pasado, hace 3 días, mi esposa y yo cumplimos 15 años de matrimonio. Estábamos celebrando, gracias, yo también estaba muy contento. Bueno, estoy todavía, no estaba. Y estuvimos celebrando, pero yo leí una historia que me llamó la atención, porque ahí dice: ¿se imagina usted que yo hubiera venido ese día, jueves 5 de marzo, y yo hubiera venido con un ramo de 15 rosas? ¿Sabe que nosotros los hombres no somos tan creativos? Generalmente hacemos 15 años, 15 rosas. Entonces entregamos las 15 rosas y yo se las traigo a mi esposa y le digo: bueno, te estoy trayendo esto por 3 razones básicas. Primero, porque soy tu esposo. Segundo, porque estamos de aniversario. Y tercero, porque los esposos les dan a las esposas rosas en el aniversario. Ay, ay, ay.
Me vas a decir que Andreina no hubiera estado muy feliz y contenta por esa demostración de amor. ¿Sabe? Eso es precisamente lo que nosotros a veces hacemos con Dios. Pensamos en ese debemos. Esto es lo que yo tengo que hacer. Y usted se sorprendería cuántas veces yo lo he escuchado y yo mismo lo he dicho tantas veces. No, tengo que ir a la iglesia porque hoy voy a tocar la batería. Hoy voy a... No, Andreina, yo tengo que ir hoy porque voy a predicar. Hoy tengo que predicar. Pero es que no se trata de eso. No se trata de lo que yo debo hacer, sino se trata de que Pablo nos está hablando de que entreguemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, expresando nuestro amor, centrando nuestra atención en Dios totalmente, no por obligación. Por ahí escuché una yayay cuando le estaba contando la historia, y ese yayay fue como femenino. ¿Usted se imagina que nosotros actuemos así con nuestras esposo, esposa, y de esa manera demostremos ese afecto y ese amor por obligación? No, lo que queremos es precisamente esa pasión, ese deseo. Escuche bien esto, eso es lo que Dios quiere y anhela de nosotros para Él. Ese deseo, esa pasión, que nosotros le busquemos de verdad porque queremos hacerlo, porque deseamos hacerlo. No porque estamos obligados a hacerlo. Porque mi abuelito era pastor y entonces yo tengo que ir a la iglesia. No se trata de eso, no se trata de eso. ¿Y cómo podemos comenzar expresando nuestro afecto a Dios? Y déjeme decirle una muy sencilla manera de comenzar a hacerlo. Siendo agradecidos con Dios. Siendo agradecidos con Dios desde el momento en que usted abre sus ojos por un nuevo día y sale a la calle por el trabajo que tiene, o quizás por el que no tiene todavía, pero está por tener, o quizás por cualquiera sea su situación, dele gracias a Dios. Siendo agradecidos con Dios es una manera para nosotros poder verdaderamente empezar a adorarle a Él por quien es, no solo por lo que hace, por lo que permite, por las bondades hacia mi vida. Es fácil decir gracias cuando uno recibe cosas. Pero ser agradecidos con Él es una manera de empezar nosotros a mostrar nuestra adoración y empezar nosotros a adorarle, como la palabra nos está diciendo. Y permítame ir terminando ya con esto. Estamos hablando de que el propósito por el cual fui creado, el primer propósito por el cual fui creado es adorar a Dios, es para agradarle a Dios. ¿Y cómo podemos hacer nosotros entonces eso? Y dijimos en Romanos 12, los primeros 2 versículos, que ahí se nos habla sobre la palabra entreguen, sacrificio y adorarle. Debo entregar mi cuerpo, mi mente, mis emociones, mis pasiones, mis deseos, entregarlos todo a Él. Y debo hacerlo como una ofrenda de sacrificio. ¿Sabe? Y Él es bien específico, explícito en cómo es ese sacrificio que debemos hacer. Es el sacrificio que a Él le agrada. La clase de sacrificio que a Él le agrada. No el que usted cree que debe dar, no el que a usted le agrada, no el que usted dice yo voy a hacer esto para Dios, sino el que Dios en su palabra nos dice que debemos hacer. Entregue su cuerpo en sacrificio a Dios. Esa es la manera, la única manera de adorarle. Y sabe, haciendo eso, usted mismo se va a dar cuenta, usted mismo va a poder ver, experimentar, vivir lo que es la adoración. Nos lo dice ese pasaje que acabamos de leer, la segunda parte del capítulo 2 dice: entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Y resalte ese entonces, porque ese entonces tiene una razón de ser para estar ahí.
Cuando hagamos todo lo que nos dice antes, cuando hagamos todo lo que nos dice el versículo 1 y la primera parte del versículo 2, entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Muchos de nosotros nos vamos directo ahí a esa segunda parte de ese versículo. Señor, muéstrame cuál es tu voluntad. Y tomamos tiempo y oramos y ayunamos y hacemos sacrificios que quizá a usted no le agrade mucho, pero definitivamente puede que tampoco sean los que a Dios le agradan. Y hacemos tantas cosas para buscar la voluntad de Dios. Pero ahí en esos primeros 2 versículos, Pablo nos está diciendo que si hacemos esas cosas que Él nos está recomendando hacer, entregar nuestros cuerpos, nuestras pasiones, nuestros deseos, nuestra mente, nuestros pensamientos, entregar nuestra voluntad en sacrificio vivo, el sacrificio que a Él le agrada, ese sacrificio que implica centrar mi atención en Él, centrarla completamente en Él, no en el problema, no en la bendición, en Él, en Dios, y expresarle mi afecto, mi amor, en respuesta a su amor. Entonces, ahí aprenderemos a conocer la voluntad de Dios para nosotros. Una voluntad que es buena, agradable y perfecta. Vamos a orar.